¿Hay preguntas? Ok, preguntas, sí. Hay dudas en el chat. Dígame. Preguntas. Voy a parar aquí. Ok, entonces, entonces, bueno, resumiendo. Vamos con un resumen de lo que vimos ayer. Entonces tenemos, voy a continuar aquí. Entonces, continuando, estamos viendo, ¿cierto? Nos concentramos en el caso de coeficientes constantes, ¿cierto? Coeficientes constantes. Y segunda más A y prima más B y igual 0, la ecuación homogénea, que tiene asociada, ¿cierto? Y vimos que al suponer soluciones exponenciales, al suponer soluciones exponenciales, obtenemos, o reducimos, en realidad, redujimos en realidad, o se reduce, la E2 se reduce a, a una ecuación cuadrática, de la forma m cuadrado, ¿cierto? Más am más b igual 0, ¿sí? Y la solución, y claro, encontramos un conjunto fundamental de soluciones, de la EDO, vimos dos casos, ¿cierto? En realidad en total son tres casos, ¿sí? En tres casos. Entonces, en el primer caso, en el caso 1, ¿cierto? Vimos dos raíces reales y distintas, ¿cierto? M1, M2. Entonces el conjunto fundamental en ese caso va a ser exponencial de M1x, exponencial de M2x. Entonces vimos que cuando las raíces son reales y distintas, ese conjunto ese conjunto, o sea, estas dos funciones son soluciones de la EDO y son linealmente independientes. Calculamos el Browniano y vimos que era distinto de cero. En el caso 2, vimos raíces complejas conjugadas, ¿cierto? Vimos que M1 tenía la forma menos A más IC, M2 era menos A menos IC, ¿no? O pongámoslo así mejor, porque en realidad después termina no importando, más menos IC, donde C era, ¿cómo era? Raíz está aquí. Raíz de 4b cuadrado menos A, perdón, 4b menos A cuadrado. Y entonces el conjunto fundamental en ese caso quedaba exponencial de menos AX coseno de CX, exponencial de menos AX seno de CX. Entonces estábamos en el tercer caso, en eso concluimos ayer, caso 3, única raíz real, ¿cierto? Que fue lo que... claro, lo expresé con un ejemplo aquí, un ejemplo concreto, teníamos una pura raíz, que en este caso, ¿cierto? Va a ser A, o menos A, ¿sí? Única raíz real va a ser M igual a menos A, y entonces conjunto fundamental, esto, claro, conjunto fundamental va a ser E a la menos AX, y la segunda no tengo idea de dónde la saco. Entonces, hasta ahí llegamos. Necesito una segunda, porque
uno sabe de la clase de la semana pasada que el conjunto fundamental, o sea, encuentro todas las soluciones teniendo un conjunto linealmente independiente de soluciones. ¿Ok? De dos soluciones, en realidad. Entonces me falta una segunda. Necesito una segunda para encontrarlas todas. ¿Sí? Entonces es el resumen de ayer. Ya, entonces, ¿de dónde saco la segunda? ¿Okay? Y eso, lo que vamos a hacer hoy día es el método de reducción de orden. ¿Sí? Entonces, el método de reducción de orden. O método de Abel. Así por lo menos lo conocí yo, método de Abel. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Más que el nombre, el objetivo de esto, ¿ya? Es, dada una EDO lineal homogénea de segundo orden y una solución de ella, y sabiendo una solución de ella, no trivial, obviamente, cero siempre es solución, no trivial, encontrar una segunda ley. Una segunda solución linealmente independiente. Ese es el objetivo. ¿Okay? Entonces voy a considerar la EDO normalizada, ¿no? Y segunda más P por I' más QY igual 0, general, ¿sí? Entonces consideramos una EDO general y suponemos conocido una solución, no nula. Y suponemos que conocemos una solución I1 no trivial. Eso es importante. ¿Cierto? No trivial, no cero. Uno sabe que cero es solución de esto. Ok, entonces, ¿cuál es el método? O, ¿cuál es la idea fuerza aquí? Entonces, la idea, ¿cuál es la idea? La idea de Abel, supongo. La idea es considerar una segunda solución, ¿sí? I2, de la forma U por I1. ¿Ok? Eso es conocido. Esa es conocida. Esa es conocida, esa se sabe, ¿ya? Entonces tienen que siempre tomar en cuenta o tener en mente el caso de coeficientes constantes. Este método es para ecuación general, pero lo vamos a aplicar por primera vez sobre una ecuación de coeficientes constantes. Ya tenemos esa, que viene del polinomio característico. Entonces esa va a ser conocida. ¿Okay? Entonces voy a considerar una segunda solución, busco una segunda solución que sea esa que ya conozco por la multiplicación de otra función. ¿Ok? ¿Sí? Considera una segunda solución con U, una función por encontrar. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense que uno descarta inmediatamente que la U sea constante, porque si la U es constante, entonces I1 e I2 son linealmente dependientes, porque una es la ponderación por escalar de otra. Entonces uno excluye de este análisis U constante, porque esa no sirve, no nos va a servir. Entonces voy a pensar que la U es variable, es una función, no constante. ¿Okay? Entonces, claro, bueno, aquí ustedes me podrían decir, profesor, ¿por qué tiene que tener esa forma? ¿Por qué no podría haber sido I1 a una potencia? O, o una función de I1, por ejemplo, más general.
o I1 más U, aditiva. Buena pregunta. La cuestión es que la gente probó con esta forma y la cosa resultó. Es como, esta parte de la materia a mí me llama la atención porque es como bien, es poco elegante. Es como, voy a probar y dio, voy a probar y dio, por ejemplo, tomando en cuenta cuál es la estrategia en el caso de coeficientes constantes, es decir, voy a suponer una solución de la forma exponencial, como al ojo, y dio, y abrió la teoría. ¿Ok? En este caso, es un poco lo mismo. Uno dice, tengo una solución, busco una segunda linealmente independiente. ¿De qué forma la busco? Bueno, busco una multiplicación de una función desconocida por una conocida. Y la cosa da. Veamos. Entonces, imponemos que Y2 sea solución. ¿Okay? Solución de esta ecuación. Este dedo que está aquí. La ecuación homogénea. ¿Okay? Entonces, bueno, calculo dos derivadas. Entonces, primera derivada, I2' es U' por I1 más... a ver, voy a colocar aquí. Vale la pena. Entonces, I2 es U por I1. Entonces, I2' es U' por I1 más I1' por U. Y la segunda derivada, I segunda, va a ser U segunda I1 más dos veces I1' U' más I1 segunda por U. ¿Sí? Hay que hacer regla de producto dos veces aquí. Una aquí, entonces me queda I segunda por I1 más U' por I1, que me da uno de esos dos que están aquí. Después me queda I1 segunda por U, que es ese, más I1' por U', que se adiciona al I1' U' que tenía antes. ¿Okay? Entonces, esto lo multiplico por P, entonces queda una P aquí, queda una P ahí, y esta la multiplico por Q, entonces queda una Q ahí. Y sumo. Entonces, suponiendo que sea solución, eso más eso más eso debiese ser cero, porque voy a imponer que sea solución de H. ¿Cierto? Entonces me fijo que tengo que sumar 6 cosas. Eso, más eso, más eso, más eso, más eso, más eso. Pero voy a concentrarme primero en qué es lo que sucede con lo que tiene factor común U, que sería eso, eso y eso. Entonces lo que tiene factor común U, ¿ya? Factorizo, queda I1 segunda más P por I1' más Q por U, ¿cierto? Que sería S que va ahí, S que va ahí, S que va ahí. Pero yo sé, perdón, no es U, este es I1. Pero yo sé que I1 es solución. Yo sé que ya I1 es solución de la ecuación H. Entonces todo eso, el sumando de S con S con S, me da 0. ¿Ok? Entonces al sumar aquí, lo único que va a decir 0, ¿cierto? Porque voy a imponer que I2 sea solución, entonces eso más eso es 0, y al lado derecho lo único que me va a quedar va a ser S con S con S, porque esos tres van a morir o van a cancelarse dado que I1 es solución. Entonces me queda 0 igual a U segunda de I por I1 más 2 I1 prima U prima más P por U prima I1. ¿Ok? Entonces les recuerdo que S es conocido, P es conocido, I1, si yo sé I1, sé I1', y ese también es conocido. Entonces tengo una ecuación de una EDO lineal de segundo orden para U. Pero tiene la siguiente estructura, fíjense, voy a reescribir acá, ¿cierto? Entonces me queda U segunda por I1 más, aquí I1',
perdón. Sí, aquí y U' es factor común. ¿Factor común de qué? Factor común de 2 y 1' más P por I1 igual 0. ¿Ok? Normalizo. Voy a dividir por I1. Voy a suponer que I1 distinto es 0 en el análisis que estoy haciendo. Entonces me queda U segunda más U', factor de 2 y 1' sobre I1 más P igual 0. ¿Ok? Y entonces por eso se llama método de reducción de orden. ¿Por qué se llama método de reducción de orden? Porque la segunda solución que yo quiero encontrar se reduce en... A ver, se simplifica un poco el análisis o uso información conocida, digámoslo así. Uso que ya I1 es solución y la multiplico por una cosa que no conozco e impongo que I2 sea solución. Ya, entonces ahora la incógnita va a ser U. La incógnita va a ser U, y en este análisis, si uno se fija, si uno hace un pequeño cambio de variable y dice B igual U', entonces esta IDO que está aquí se reduce a la ecuación B' más B, factor de 2 y 1' sobre I1 más P, igual 0. Que es una EDO de orden 1, por eso se llama reducción de orden. Y eso esto uno la sabe resolver. De hecho es separable, es una ecuación de variables separable. Y le apliquemos. A ver, entonces me queda que B' es igual a menos B, factor de 2 y 1' y 1 más P, que es separable. Separo. Entonces me queda dB sobre B igual a eso que está ahí, a dx, e integro. Entonces me queda logaritmo. Entonces me queda logaritmo de B igual a menos. Y aquí la integral me queda de la siguiente manera. Me queda menos integral de 2 y 1' sobre I1 más o menos integral de P, o primitiva de P, aquí. ¿Sí? Y esta tiene una... esta es fácil de integrar, porque esta me queda menos 2 logaritmo de I1, ¿cierto? Porque la derivada del logaritmo de I1 me queda I1 abajo por I1'. Entonces esa es la primitiva, menos integral de P. Entonces B de X es igual a exponencial del logaritmo de I1 de menos I1 al cuadrado, o logaritmo de I1 a la menos 2 por exponencial de menos integral de P. ¿Sí? Es decir, I1 al cuadrado abajo, exponencial de menos integral de P, eso es B de X. Pero yo no quiero saber, o sea, yo quiero saber U, que es la derivada de, perdón, quiero saber U, que es la primitiva de B, porque B es la derivada de U. Entonces me queda de acá que U de X es igual a la primitiva de exponencial de menos P sobre I1 cuadrado. Por lo tanto, la segunda solución, I2, es igual a la primitiva de la exponencial de menos la primitiva de P sobre I1 cuadrado. Eso es conocido. Esta es la fórmula. Por I1. Esta es la fórmula de Abel. Ahí obtengo una segunda solución. Y uno puede calcular el Wronskiano de esto. El Wronskiano de I1 e I2. Y entonces prueba de que si I1 no es constante, perdón, si... O sea, es solución linealmente independiente. Uno calcula el Wronskiano y se da cuenta que es distinto a cero. No lo voy a hacer, pero da. ¿Ok? Esta es la fórmula de Abel.
Entonces, apliquémoslo directamente a lo que estamos haciendo, al caso de coeficiente constante en el que el polinomio característico tiene solamente una raíz real. ¿Sí? Entonces, apliquemos el método sobre el último caso para E2 de coeficientes constantes. ¿Ok? Entonces tengo y segunda más A por I' más B por I igual 0. Ya sé que tengo una solución I1 igual a exponencial de menos AX. ¿Ok? Y entonces ahora voy a... voy a aplicar la fórmula de Abel. Entonces, aplicando Abel, yo tengo que I2, una segunda solución linealmente independiente, va a ser integral de exponencial de menos integral de A por X, ¿cierto? O sea, A de X, porque P, el coeficiente P, que acompaña la primera derivada, en el caso de coeficientes constantes es A, ¿cierto? Entonces me queda menos A de X dividido por I1 al cuadrado. Por I1 al cuadrado. Entonces aquí me queda por... Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Bueno, lo que no. Exponencial de menos AX al cuadrado. A ver, ¿está bien lo que estoy haciendo? No, estoy equivocado. He estado todo el rato equivocado. ¿Cuál es el polinomio característico de esto? El polinomio característico es m cuadrado más a m más b igual 0. Polinomio característico, y entonces, ¿cuáles son las raíces? M es menos a más menos raíz de a cuadrado menos 4b sobre 2. Ah, ahí está el error. Entonces, este es 0. Entonces, en realidad la raíz es a medios. Entonces, estuve todo el día equivocado. Estuve todo el día equivocado. Y este es a medios. Aquí. ¿Ok? Ahí está el error. Entonces aquí va medio. Ahí sí da. A medios. Este es a medios. ¿Ok? Es todo eso de x por I1, que es exponencial de menos a medios x. ¿Ok? Ya, y entonces aquí esto es fácil, porque me queda integral de exponencial de menos a x dividido por exponencial de menos a x de x, ¿no? Aquí integré la integral de la constante, me queda ax, y aquí abajo potencia de potencia se multiplican los exponentes, entonces me queda menos a, s se cancela con s, por exponencial de menos a medios x, y la integral de dx aquí queda x, entonces esto me queda x exponencial de menos a medios x. ¿Ok? Entonces la segunda solución linealmente independiente consiste simplemente en multiplicar por x la solución que ya tenía. ¿Ya? Y entonces en este caso el conjunto fundamental va a ser el par exponencial de menos a medios x por x exponencial de menos a medios x. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Eh, no sé, encuentro que es como, todavía estoy digeriéndolo un poco, pero Sí, está bien, o sea, se entiende bien la la idea. idea de la teoría. Sí, sí, sí. Sí, una cosa que yo preguntaría es la siguiente.
en esta integración que está aquí, que es una duda razonable, en esta integración que está aquí, o más general aquí, en esta fórmula que está aquí, la pregunta es, ¿vale la pena considerar una constante indeterminada en esta integración que está acá? La pregunta es, o sea, la respuesta es que no, no es necesario. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo la fórmula, ¿cierto? La fórmula me dice que I2 es igual a integral de exponencial de menos integral de P sobre I1 cuadrado por I1. ¿Ya? Todo este gallo. Entonces, si aquí yo considero una constante indeterminada en la integración, yo puedo, esa también tiene derecho, tanto esta como esta más una constante, tienen derecho a ser primitiva. Entonces, fíjense que aquí me queda la fórmula anterior, integral de exponencial de menos integral de P, I1 cuadrado por I1, más una constante por I1, I2. ¿Sí? Entonces, yo sé que esta segunda solución es LI, y por lo tanto toda solución del LDO va a ser combinación lineal de I1 e I2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo Y y yo la escribo como combinación lineal de I1 con I2 de esta manera, ¿ya? Déjenme llamar a esto U, ¿eh? De hecho es U, para no estar escribiendo tanto. Entonces me queda C2 por U I1 más otra constante por I1. Entonces, como yo sé que esta cosa es conjunto fundamental de soluciones, I1 e I2 es conjunto fundamental de soluciones, toda solución de una EDO homogénea se escribe como combinación lineal de el conjunto fundamental. Ya, eso para el caso general, no solamente para el caso de coeficientes constantes. Entonces, como toda solución se escribe así, entonces yo distribuyo aquí, y esa que está acá es absorbida por esa que está acá. Entonces aquí cambio la constante C1, cambio la constante C1 por C1 más C2 por C. Entonces se lo borro. Y esta que está aquí es Y2 sin considerar esa constante indeterminada. Entonces, de todas maneras, se absorbe en el análisis a posteriori, digamos, en el análisis que me interesa, que es escribir todas las soluciones de una EDO como combinación lineal de un conjunto fundamental. Para describir ese conjunto fundamental obtenido por fórmula de Abel, con este método, no vale la pena considerar la constante indeterminada de la integración, porque finalmente se absorbe. ¿Ya? Entonces, chao con esa constante indeterminada y me quedo con esa fórmula de ahí. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, la observación aquí que voy a hacer a continuación es que el método aplica a E2 de coeficientes no constantes. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, ejemplo, encuentre un conjunto fundamental de soluciones de la EDO siguiente. Déjenme mirar un poco. ¿Cuál es la EDO? X cuadrado y segunda más x por y prima menos y igual a 0. ¿Okay? Ya, entonces, primera cosa que hay que tomar en cuenta es que no hay un método general para encontrar una
solución no trivial para una EDO de segundo orden. ¿Ya? ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se sabe? Cuando los coeficientes son constantes, ¿ok? Cuando los coeficientes son constantes, uno sabe encontrar un conjunto fundamental, una solución y como al menos una. De hecho, en dos casos encuentro el conjunto fundamental directamente, los casos 1 y 2 aquí. Y en el caso 3 puedo encontrar una y la segunda la encuentro con el método de Abel. ¿Ya? Entonces ese caso está resuelto. El caso de coeficientes constantes, siempre ustedes van a poder resolverla. Siempre. Pero, y esto es lo que quiero, lo que les comento aquí, en un caso general en el que los coeficientes no son constantes, como en este caso es evidente, depende de x aquí, no hay un método, no tengo idea. Yo no tengo idea cómo encontrar ni siquiera una de estas. Entonces, a eso me refiero con método general. No hay un método general para encontrar soluciones de una EDO de orden 2, salvo algunos casos contados, así con... los que yo conozco son contados con los dedos de las manos. Y uno de esos, que el que nos interesa, es el de caso coeficiente constante. ¿Ok? Entonces, ahí, digámoslo así, la teoría tiene una flaqueza, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y es que no se encuentra ni siquiera una. Entonces, o me la dan, o la encuentro al ojo, o la ecuación se reduce a una conocida, y de ahí la encuentro, pero en general no tengo método. ¿Ya? Entonces el método de Abel precisa de una, al menos. Y esa en este caso, en este ejercicio, un ejercicio del libro de Simons, nos dicen cuál es una solución. Entonces, ya, entonces, bueno, segundo, para aplicar Abel, se necesita al menos una. Se necesita, no al menos, o sea, se necesita una solución. Se necesita conocer una solución. Y esa solución bueno, se encuentra al ojo o reduciendo la EDO a una con método, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, bueno, típicamente uno dice, considere el siguiente cambio variable y hay varias EDO que tienen una estructura de manera de que haciendo un cambio variable yo la reduzco, por ejemplo, a una EDO de coeficientes constantes. Y es así se resolver. Por ejemplo. ¿Ok? O, claro, o una de las soluciones simples y se puede encontrar al ojo, ¿sí? O reduciendo el orden, etc. ¿Ok? Pero, claro, entonces el primer punto aquí es importante considerar, no hay un método general para encontrar, yo les tiro una EDO o la recibo yo, no sé, considero una EDO cualquiera con coeficiente no constante, no tengo idea a priori, no hay un método general. Entonces hay que mirarla un poco y ver si es que se puede reducir o encontrar una solución al ojo, y de ahí la encuentro todas, porque el método es tan robusto que sabiendo una conozco la segunda, y conociendo la segunda las conozco todas. ¿Ok? Ya, entonces en este caso es fácil darse cuenta que X es solución. ¿Es fácil darse cuenta de eso? La función igual a X es solución. ¿Es cierto? Claro. Claro. ¿Sí? Entonces, notar que I1 de X igual a X es solución. No trivial, ¿cierto? Porque me queda
y segunda es 0, entonces me queda x, bueno, ¿cuál es la ecuación? Es x cuadrado, bueno, miremosla aquí. Entonces, y segunda es 0, porque es la segunda derivada de x. La primera derivada es 1, la segunda derivada es 0, entonces eso es 0, más x por 1, que es la derivada de x, menos x. Entonces me queda x menos x igual 0. Entonces, y1 igual x es solución. ¿Sí? Es solución de la EDO. De la EDO. Entonces ahora aplicamos Abel. Ya, lo importante, que si ustedes notan, no lo mencioné, pero ahora lo menciono, es que el método supone que la ecuación está normalizada, ¿ok? Yo tengo que identificar P. De hecho, es curioso que, que la fórmula para la segunda solución, linealmente independiente, solamente dependa de P. Noten eso, solamente depende de P. Pero esa P es para cuando la ecuación es el P asociado a la EDO cuando esta está normalizada. Entonces normalizo primero, ¿ok? Normalizo acá, sobre la EDO normalizada. Entonces me queda I segunda más, claro, dividido por X cuadrado aquí. Fíjense lo importante que X sea no 0. Dividido por X cuadrado, entonces más I' sobre X más I sobre X cuadrado igual 0. Entonces el P aquí va a ser 1 sobre X. Entonces la segunda, aplico a Abel directamente. Entonces I2 va a ser la primitiva de exponencial de menos la primitiva de P sobre I1 cuadrado. I1 cuadrado es X cuadrado de X por I1. E I1 es X, ¿cierto? Entonces, aplico directamente la fórmula. Entonces me queda que I2, entonces I2 es integral de exponencial de menos logaritmo de X, ¿no? Aquí, ya logaritmo, sobre Sí. X cuadrado de X por X. Ok, entonces esto me queda integral de X sobre X cubo por X. ¿Cierto? Porque aquí me queda exponencial de logaritmo de X a la menos 1. Exponencial con logaritmo son funciones inversas, se odian, se cancelan. Entonces me queda el X cubo abajo. Y entonces me queda que la primitiva de X a la menos 3 es, la primitiva de eso, ¿cuánto es? Es menos un medio X a la menos 2, ¿no? Sería menos un medio X a la menos 2 por X. Es decir, menos un medio X a la menos 1. Esa es la segunda solución linealmente independiente. ¿Okay? Ahora, ¿cómo armo el conjunto fundamental? Entonces, el conjunto fundamental de soluciones. A ver, no, está bien, ¿cierto? No me equivoqué. ¿No? Está bien. Ya, entonces aquí, ¿cómo armo el conjunto fundamental? ¿Sí? Entonces, uno lo puede armar directamente aquí. Entonces queda I1, bueno, I1 es X, e I2 es menos un medio X a la menos 1 según el método. ¿Ok? Pero uno siempre tiene que tomar en cuenta, simplificar la cosa lo máximo posible. ¿Ya? Es como cuando uno les pedía en el colegio y les sigue pidiendo que simplifiquen una fracción, ¿cierto? Entonces uno no le gustaba mucho que la gente escribiera eso, ¿cierto? Entonces uno decía, pero simplifiquemos un poco esto, pues esos dos se van, queda 10 sobre 2, esto en realidad es 5, señor o señora. ¿Ok? Ya, entonces en este caso, aquí, bueno, ¿a qué me refiero? Que está bien, esto está perfecto,
Terminó el ejercicio, pero uno puede ser un poco más sintético en este caso. Porque uno tiene que tomar en cuenta que cuando uno escribe I1 y 2 como conjunto fundamental, general, uno tiene que tomar en cuenta que uno lo va a usar para escribir cualquier solución como combinación lineal de esas dos. ¿Cierto? Entonces, si uno mira este conjunto fundamental que escribimos acá para esa EDO, entonces uno dice, toda solución de la EDO, toda solución de la EDO se escribe como C1 por X más C2 por menos un medio X a la menos 1, ¿cierto? Ahora, si C1 y C2 son constantes generales, en particular C2, entonces C2 por menos un medio es una constante también, todo esto. General. Entonces la absorbo, y entonces tengo que C1 por X más C2 por X a la menos 1 es la forma general de la EDO, lineal de segundo orden, lineal de segundo orden homogénea. ¿Ok? Toda solución se escribe así. Entonces ahí reduje un poquito, y entonces basta mirar S y S. Así que si este es conjunto fundamental, este también es conjunto fundamental, que es más sintético, no arrastro esa constante que está ahí enfrente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Entonces el método me entrega una solución, una solución fundamental, pero uno puede a posteriori después limpiarla un poquito, pensando, siempre tomando en cuenta que la utilidad final es escribir las soluciones como combinación lineal. ¿Sí? Entonces me gustaría que el conjunto fundamental fuese lo más limpio posible, digámoslo así. ¿Okay? Esto es matemáticamente correcto, ¿ya? Pero esto es mejor, objetivamente. Entonces voy a escribir el conjunto fundamental. Voy a escribir como X a la menos 1. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Ok, entonces, bueno, la próxima semana ya vamos a ver ecuaciones no homogéneas. ¿Cómo vamos a resolver ahora, dadas las soluciones de una ecuación de este estilo? Perdón. Entonces vamos a ver ecuaciones en las que tengo lado derecho y vamos a ver cómo estudiar la ecuación homogénea hace toda la pega, básicamente. Realmente a mí me parece súper interesante cómo la ecuación, que en rigor es mucho más compleja, que es con lado derecho, realmente se resuelve mirando primero la homogénea. ¿Ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta por el nombre tan pomposo, conjunto fundamental. Porque uno después se va a dar cuenta de que conociendo el conjunto fundamental de la EDO homogénea, perdón, uno encuentra todas las soluciones de la ecuación no homogénea. Es muy interesante. Ok, entonces, bueno, voy a parar aquí.